Hoy tenemos con nosotros a don Francisco Moreno Gómez. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Instituto en Getafe, Madrid. En 1982 fue Premio Díaz del Moral del Ayuntamiento de Córdoba con su libro La República y la Guerra Civil en Córdoba. Desde 1984 pertenece al Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, publicando en 1985 La Masonería en Córdoba junto con Juan Ortiz Villalba. En 1985 fue socio cofundador de la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo en la Universidad Complutense de Madrid, junto con Rex Tapia, Antonio María Calero y Julio Aróstegui, siendo el autor del segundo volumen de la Guerra Civil en Córdoba 1936-1939, de la monografía Córdoba en la posguerra, la represión y la guerrilla 1939-1950, de la tercera parte, la represión en la posguerra, del libro Conjunto Víctimas de la Guerra Civil, del dossier El terrible secreto del franquismo en la revista La aventura de la historia, sobre el sentido y la cifra del Holocausto español, de la resistencia armada contra Franco, tragedia del Maquis y la guerrilla, el centro sur de España, de Madrid al Guadalquivir, de la obra conjunta Morir, matar, sobrevivir, violencia en la dictadura de Franco, así como de numerosas ponencias en congresos organizados por diversas universidades sobre la guerra civil. En el otoño de 2003 participó en el rodaje y fue asesor histórico de la película documental Los héroes nunca mueren, de Ian Arnold, sobre el célebre miliciano fotografiado por Robert Capa en 1936 en Cerro Muriano. Pertenece a la Asociación Archivo, Guerra y Exilio y es miembro colaborador de la Cátedra sobre Memoria Histórica del siglo XX, que dirige Julio Aróstegui en la Universidad Complutense de Madrid, en la que impartirá una ponencia sobre el Maquis en octubre de 2006 e intervendrá por la misma fecha en el gran homenaje al poeta Pedro Garfia, que tendrá lugar en la Ciudad de México. Pero el doctor Francisco Moreno Gómez es sin duda la máxima autoridad en la figura y obra de un personaje muy vinculado a nuestra ciudad, Pedro Garfia. En 1989, editada por el Ayuntamiento de Córdoba, presentó una primera poesía completa de Pedro Garfia, anticipo de su tesis doctoral Vida y obra de Pedro Garfia, defendida en la Universidad Complutense en 1994, viendo la luz la edición definitiva de Poesías completas de Pedro Garfia en 1996, a la vez que la biografía Pedro Garfia, poeta de la vanguardia de la guerra y el exilio. Más tarde editó en el Ateneo de Madrid Pedro Garfia, poeta del exilio español en México. Por todo ello, en esta jornada sobre la Segunda República en Écija, con las que pretendemos rendir homenaje a Pedro Garfia, no podíamos prescindir del doctor Francisco Moreno Gómez, que en esta ocasión pronunciará la conferencia titulada Pedro Garfia entre la vanguardia, la guerra y el exilio. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a tu amable presentación y mi felicitación a los ciudadanos de Écija, porque en esta ciudad pasó un bienio, un tiempo, el gran poeta Pedro Garfias, y el nombre de Écija lo llevó por varios lugares del mundo, en España, en el exilio europeo y en el exilio mexicano. De manera que os felicito porque un paisano vuestro, Pedro Garfias, se sintió orgulloso de Écija y ha llevado el nombre de Écija por muchos lugares. Yo os hago con mucho gusto hoy un recordatorio de este poeta extraordinario, singular, que no es un tópico hablar así, no es un tópico decir que es un poeta peculiar, extraordinario, excepcional, fuera de los esquemas habituales, impresionante para todo el que lo lee mínimamente o lo estudia mínimamente. El estudio de Pedro Garfias fue para mí un descubrimiento cuando yo investigaba sobre la guerra civil en Córdoba y rápidamente me encontré a este poeta en los primeros documentos y me llamó la atención. Y desde entonces yo guardé un cajón en mi casa y todo lo que encontraba sobre Pedro Garfias iba a ese cajón, hasta que en el año 90 empecé a redactar la tesis. El estudio de Pedro Garfias fue para mí primero una apuesta intelectual
un reto intelectual con todo empeño, pero en segundo lugar fue una apuesta ética, de compromiso personal, de fidelidad a una escala de valores, para lo cual Pedro Garfias me daba plena satisfacción. Una apuesta de rigor, quise yo, pero al mismo tiempo una apuesta romántica. Para comprender a Pedro Garfias hay que ser un romántico. Un romántico no es un sentimental, un romántico es un idealista, un Quijote. El rasgo principal del romántico es el idealismo, tener una alta concepción de determinados principios y valores de la vida, con los cuales uno suele chocar luego con la realidad vulgar, de ahí que el romántico sea primero idealista y a continuación sea un desengañado, porque choca con la vulgaridad de la vida. Pedro Garfias fue mucho de esto, y para ser amigo de Pedro Garfias e identificarse con Pedro Garfias hay que ser romántico antes que academicista. El academicismo frío y calculado y simplemente erudito no suele conectar con Pedro Garfias, aunque el rigor en la investigación debe ser máximo a la hora de enfrentarse con este poeta. Mi tesis doctoral sobre Pedro Garfias la leí en el año 94 y fruto de esa tesis fueron 2 libros. La recopilación de poesías completas de Pedro Garfias, donde presenté bastantes inéditos debido a algunos archivos particulares descubiertos en México, y luego una gran biografía que me sacó la Diputación de Córdoba, de más de 800 páginas, donde reconstruí bastantes cosas y hablé con muchos testigos de muchas procedencias, la mayoría de los cuales hoy ya han muerto. Cuando abro las páginas de estas obras, me llevo la satisfacción de pensar que he salvado modestamente muchas cosas sobre Pedro Garfias que de haberlas emprendido hoy ya no hubiera sido posible. La publicación de poesías completas no me la quisieron hacer las editoriales convencionales, y como tengo esa conexión romántica con Pedro Garfias, un día me harté y dije, pues ahora lo pago yo. De manera que la edición de poesías completas de Pedro Garfias, aunque algunos ayuntamientos me adquirieron algunos ejemplares y colaboraron en diversas proporciones, modestamente la mayoría de las veces, esa edición la hice yo personalmente en pro de Pedro Garfias. De manera que es algo más que una pose académica hablar de Pedro Garfias para mí. Pedro Garfias fue testigo de 3 décadas y testigo sobresaliente. Fue testigo de los años 20, estandarte del vanguardismo y del ultraísmo en España. Fue testigo de los años 30 comprometidos, convulsos en toda Europa, agitados, comprometidos, surrealistas y con la guerra civil de por medio, y luego fue testigo de la década de los 40 y siguientes en la amargura del exilio. Garfias fue el más destacado del ultraísmo, empezando por la primera década. Entre los firmantes del manifiesto ultraísta del año 19, Garfias, José Rivas Panedas y Guillermo de Torre son los más sobresalientes de ese movimiento. Y para sustanciar un poco ese protagonismo de Garfias en los años 20 y en el ultraísmo y en el vanguardismo, os leo brevemente algunas referencias. Cultivó un ultraísmo de raíz creacionista. Pedro Iglesias Caballero considera que Garfias está influido por Vicente Huidobro y añade: a nuestro juicio, el que más se ha adelantado a todos, el mejor de todos hasta ahora, es Garfias. Cansino Sassén nos recuerda que Pedro Garfias pertenece a la que Guillermo de Torre llama la primogenitura innovadora de la media docena de genuinos ultraístas.
Adriano del Valle lo calificó de maravilloso poeta creacionista. Guillermo de Torres se sintió impresionado por las imágenes peculiares de sus poemas forjados en el laboratorio de la campiña meridional. En un artículo donde señala que los 4 fundadores del ultraísmo fueron Gerardo Diego, Rivas Panedas, Garfias y el propio Guillermo de Torres. En 1919, cuando Garfias llevaba solo unos meses dedicado de lleno a la nueva estética, Juan Larrea admiraba ya la valía del andaluz. El poema descriptivo ha dado las notas más limpias en Pedro Garfias. En la primavera de 1920, los 3 más auténticos del ultraísmo, Gerardo, Diego, Larrea y Garfias, formaron una especie de grupo de los 3 y proyectaron un libro conjunto llamado Triángulo, aunque no llegó a editarse. Escribe Robert Gournay que los mejores poetas ultraístas, según Larrea, fueron Pedro Garfias y José Rivas Panedas, a los que califica más impresionistas que ultraístas, y nunca renunciaron a escribir la verdadera poesía. Otro de los que comprendieron la honda poesía de Garfias fue Luis Buñuel, que calificó a Garfias entre los mejores poetas del momento. Dice: nuestros poetas exquisitos de élite antipopulachera son Larrea el primero, Garfias, Huidobro y a veces el histriónico de Gerardo Diego. Y en otra ocasión habla de Garfias como ese poeta extraño y magnífico que se llama Pedro Garfias, un hombre que podía pasar 15 días buscando un adjetivo. Por otra parte, Agustín Sánchez Vidal ha resaltado el papel de Garfias como punto de enlace entre el grupo ultraísta, la residencia de estudiantes, por otro lado, y la tertulia del Café Pombo de Gómez de la Serna. El mismo Garfias ya en el exilio haría alusión a sus visitas a la residencia de estudiantes. Antonio Machado incluyó a Garfias entre los poetas portentosamente dotados, según sus palabras textuales del momento, junto con Guillén, Salinas, Lorca, Diego, Alberti. En una valoración de 1919 de gran significación, Ángel Balbuena Prat, en 1930, también cita a Garfias como uno de los poetas de valor que salieron del ultraísmo. Jorge Guillén menciona a Garfias entre otros nombres relevantes que habría que subrayar, dice, dentro de la generación del 27. En definitiva, el protagonismo de Garfias en el movimiento ultraísta aparece ampliamente reconocido, de manera que el ultraísmo español no podría explicarse sin este poeta. Una tendencia literaria infravalorada por desconocimiento, cuyo significado, a pesar de todo, ha sido subrayado por los grandes estudiosos. Según Balbuena Prat, para llegar al movimiento lírico actual es preciso señalar la importancia histórica de la escuela ultraísta, un ultraísmo muy valorado por Dámaso Alonso. Sin él, dice, difícilmente se puede explicar la poesía posterior. También Pedro Garfias, en sus colaboraciones en Heraldo de Madrid en 1934, acertó en un ponderado y exacto análisis sobre el movimiento ultraísta que, según sus palabras, puso España al día con las corrientes literarias de Europa. Pero llega, si fue sobresaliente en la década de los años 20, llega la década de los años 30 y ahí Garfias también es personaje y literato y poeta destacado. Garfias había sido un puente de generaciones en su revista Horizonte, que él dirigió y publicó en varios números únicamente entre 1922 y 1923. Y en esa revista Horizonte de Garfias, que se conserva afortunadamente, y ha sido editada en facsímil por el Ayuntamiento de Osuna, ahí conecta en esa revista con gente del 98, colaboraciones de Antonio Machado, con gente del novecentismo, colaboraciones de Eugenio Dors y Juan Ramón Jiménez, colaboraciones del vanguardismo, el propio Gómez de la Serna,
Colaboraciones de los ultraístas, Rivas Paneda, Gerardo Diego, Adriano del Valle, Eugenio Montes y Pedro Garfias, y colaboraciones ya de la que empezaba a anticiparse Generación del 27, Lorca, Alberti, Buñuel, Dámaso Alonso, Bergamín, Moreno Villa, Antonio Espina y Juan Chabás aparecen colaborando en la revista Horizonte de Pedro Garfias. Por tanto, esta es una valoración importante de Garfias, que supo ser puente entre diferentes tertulias de la época, entre la tertulia del Café Colonial de Madrid, entre la tertulia del Café Pombo y entre la tertulia y el mundo pintoresco y peculiar de la residencia de estudiantes, donde destacaban Buñuel, Lorca y Salvador Dalí. Pero la década termina con la crisis del ultraísmo, desbordada por el empuje de la generación del 27, y esa crisis le afecta a Garfias. Y Garfias, a finales de la década de los años 20, está un tanto desorientado, pierde la motivación literaria, en cierto modo, aunque en el año 27 él intenta, y de hecho lo hace, integrarse en la generación del 27, colaborando en la revista Litoral o en la Gaceta Literaria, donde colaboran los demás del 27, la firma de Garfias está ahí. Y además ha publicado un libro extraordinario que es El ala del sur. El ala del sur es un libro magnífico del año 26, donde no solo reúne elementos del ultraísmo, sino también de el arte neopopular, de la poesía popularista que cultivan Alberti y Lorca, y todo un caleidoscopio de diversas dimensiones que aparecen ahí, en el ala del sur. Él deja entonces Madrid, se sitúa en la campiña sevillana, vuelve a Osuna, en el año 25 establece noviazgo con Margarita Fernández Repiso y disponen el matrimonio cuando ya la familia se ha trasladado a Écija en el año 28. El bienio 28-29 es el año de estancia de Pedro Garfias en Écija, aunque la familia ya a partir del 28 siempre estuvo ya viviendo aquí. Su padre, Antonio Garfias Domínguez, su madrastra, Felisa Rodríguez, su hermano José y sus hermanastros Antonio y María Garfias se establecen en la calle Garci López, número 10. Y aquí vivió 2 años, aunque tenía la novia en Osuna, donde se trasladaba habitualmente, y el 1 de diciembre del año 29 se casa con Margarita Fernández, esa dama tan elegante y tan de familia acomodada de Osuna, y el padre, que reside aquí, les prepara su profesión de cobradores de arbitrios municipales en la Carolina, Jaén, a donde se trasladaron a finales del año 29. En ese año 29, Garfias, aquí en la prensa de Écija, colaboró en 2 periódicos que, si alguien los conserva, podrá comprobar la curiosidad de estas citas. En El Sol Écijano del año 29 encontraréis galerías que son poemas a señoritas de Écija, 13 poemas en total, son más bien poemas de circunstancias, de galantería, como madrigales, y eso en verso, y en prosa escribe una serie titulada Estampas, que aparece en La Voz de Écija también en la primavera-verano del año 29. Aquí en Écija se relaciona con un grupo ilustrado de gente culta, entre la que se encontraba don Juan Tamariz Martel y Torres, que era un señor ya de avanzada edad, muy ponderado, de costumbres ilustradas, que además dirigía
un triángulo masónico que había en Écija, que era el triángulo Astigi, donde había una docena de miembros y el venerable maestro en denominación de la masonería era don Juan Tamariz Martel, con el que tiene un epistolario público en esas estampas de La Voz de Écija del año 29, y tenían una tertulia aquí en el llamado bar Tabique, que no sé dónde se encuentra, si alguien sabe la referencia de qué bar pudo ser este, el bar Tabique. Si alguno lo puede identificar, sepa que ahí estaba la tertulia de Pedro Garfias en Écija. Quedó marcado Garfias por esta ciudad, por sus célebres torres, y proyectó en los años 40 en México un libro que se iba a llamar Coloquio de las Torres de Écija, con 22 poemas, pero luego no salió como libro independiente, sino que formó parte de otro libro que se publicó en Monterrey, México, en el año 48, llamado De Soledad y otros pesares. Ahí aparece una parte titulada Coloquio de las Torres de Écija. Y aquí quedó su familia, aquí quedaron sus padres, su padre que murió en el año 49 en Écija, su hermano José murió antes, en el año 35, durante la República, y su madre murió en el año 52, también aquí en Écija, mejor dicho, su madrastra, porque doña Felisa Rodríguez fue la segunda esposa del padre. Esa es un poco la antesala de lo que será la década de los años 30, que es la que lanza verdaderamente a Pedro Garfias a la fama. El lanzamiento de Pedro Garfias no fue fruto, a pesar de su importancia, del ultraísmo o del vanguardismo de los años 20. Pedro Garfias se lanza y ocupa ese puesto sobresaliente de hombre de la colina profético del que habla León Felipe para definir a los poetas. El poeta es ese hombre de la colina que anticipa, que predice, que adoctrina a los pueblos, que les marca el camino, el horizonte. Ese hombre de la colina se hace y surge en los días terribles de la Guerra Civil. Si Pedro Garfias fue gran poeta del ultraísmo y destacado poeta del ultraísmo, Pedro Garfias fue de los primeros, si no el primero, de los poetas de la Guerra Civil Española. Hay que estudiar más a Garfias para convencerse de esta realidad. Es la década de los años 30, la década del compromiso, es la época en la que, en el año 31, recién proclamada la República, Pedro Garfias y Margarita se presentan en Madrid. Desde el año 31 ya están allí. Él ocupa un puesto de trabajo en obras hidráulicas por breve tiempo, porque era en realidad un hombre bohemio poco dado a los esquemas laborales convencionales, y se suma enseguida al compromiso político de la época. Él se suma al Partido Comunista en el año 31 con Rafael Alberti, Emilio Prados, César Vallejo, Pablo Neruda. Forman esa punta de lanza comprometida, muy relacionada con el surrealismo de la época, con los surrealistas franceses, Luis Aragón. Prácticamente el surrealismo francés también se suma a esas ideas revolucionarias. Se plasman las primeras colaboraciones de Garfias en la revista Octubre, que se publica en Madrid en el año 33, donde colabora Machado, Rafael Alberti, y aparece un artículo de Pedro Garfias. Colabora en Heraldo de Madrid, donde hace diversos temas, incluidos algunos de tipo político, otros de tipo literario y otros sobre novela policíaca. Y llega el día de la sublevación militar del 18 de julio, la temida y trágicamente esperada sublevación por toda la gente.
y Pedro Garfias, romántico, como hemos dicho, Quijote, hasta la médula, se marcha voluntario a las primeras columnas que se forman en Madrid, se suma a la columna Mangada, del coronel Mangada, pasa los primeros 15 días de la guerra en los montes de Ávila, en Navalperal de Pinares, con la columna Mangada, y con su amigo Francisco del Castillo, con el que se ha hecho amigo asistiendo a los colmaos de flamenco y a las tertulias madrileñas, sobre todo al centro andaluz de la Plaza de Santa Ana de Madrid. Allí ha conocido a Francisco del Castillo, ha conocido a otros intelectuales del momento, han intervenido en actividades clandestinas, actividades políticas, creación de periódicos comprometidos como el periódico Línea. Es una actividad más política, si cabe, que literaria en ese año 30, y cuando han pasado esos primeros 15 días en la columna Mangada, él regresa a Madrid porque se entera que se está formando en el Retiro una columna de milicianos andaluces, gran parte sevillanos, que han huido de estos campos ante el empuje de las columnas africanas sublevadas que avanzan por aquí, y numerosos jornaleros de Camas, de otros pueblos sevillanos o de Córdoba, han ido a parar a Madrid huyendo, y se están formando las milicias andaluzas, y Castillo y Garfias acuden rápidamente a Madrid porque se quiere integrar en las milicias andaluzas que van a venir al sur a tratar de recuperar Córdoba como primer punto estratégico. Y ahí viene Garfias. Viene Garfias como se conserva su tarjeta de miliciano con el cargo de alférez ayudante. Llegan hacia el 20 de agosto del año 36 a Villafranca, pasan primero por Montoro, que era Córdoba, donde está el Estado Mayor del general Miaja, y llegan a Villafranca Francisco del Castillo y él con las milicias andaluzas de Juan María Aguilar, un diputado andaluz, y toman contacto con el frente esos primeros días. Y esos primeros días ve morir a un miliciano que ha venido con él desde Jaén en un camión, y es el primero de sus poemas de guerra, que se titula Miliciano muerto. Qué dulce muerte le dio la bala que lo mató. Un jornalero que decía que venía a defender su tierra. Y nada más bajar del camión, una bala perdida mata a aquel pobre hombre que no ha podido intervenir en combate. El primer poema de Garfias es ese. Inmediatamente Garfias siente algo especial, siente ese patos, esa iluminación, esa predilección del destino y de la musa que le ha puesto una causa extraordinaria delante para poetizarla. Garfias, que poetizó antes la causa ultraísta y esa causa entró en crisis y prácticamente se quedó sin ella, ahora encuentra la verdadera causa, la alta causa, que es la defensa de todos aquellos valores que había que defender, en la encrucijada de 1936. Es la gran encrucijada romántica para Pedro Garfias y a la vez la encrucijada épica en contacto y en conexión con el romancero, según la tradición española de todos los tiempos, que echa sus raíces fundamentales en los romances fronterizos del siglo XV. Esa maravilla española que fue el romancero es donde Garfias utiliza su primer cauce para su primera inspiración como poeta de la guerra. Los que han dicho que la poesía de guerra de Garfias es poesía de circunstancias, no saben lo que es la poesía épica, no saben lo que son los romances fronterizos, no saben lo que es la tradición del romancero en la literatura española y no saben lo que es la posición épica del poeta que se encuentra enardecido por una causa sincera
y auténtica. El valor de la poesía épica no está en la distancia, en que pasen muchos años del suceso y del poema. El acierto de la poesía épica está en la sinceridad, en la humanidad y en la autenticidad del poema, no en la distancia. Esto lo han dicho estudiosos importantes como el francés Serge Salaun. Se formó luego, después de las milicias andaluzas, el batallón de Villafranca. Él vive en Villafranca volcado en esas primeras actividades de un frente que en parte fue bastante pasivo todavía. No fue un frente de grandes luchas, sino más bien de pequeñas escaramuzas. Ahí conoció a personajes que le marcaron para toda su vida. Ahí lo nombraron ya en la gran asamblea de la iglesia de Villafranca, comisario del batallón Villafranca en octubre de aquel año, con su nombramiento ya oficial que fue del mes de diciembre. Y ahí vivió la gran desgracia de la pérdida de Villafranca el 22 de diciembre del año 36, una ofensiva que hicieron los franquistas y se apoderaron de grandes extensiones de olivares de la campiña cordobesa, desde Villafranca a Bujalance y quedándose en los límites con Jaén. Se evacuó Villafranca y ahí sufrieron esa primera y dolorosa experiencia de la deportación, de la huida, del desmantelamiento de los pueblos, y eso lo plasma en su primer libro, que fue Poesías de la Guerra, que está editado en Valencia en el mes de enero del año 37. Pasaron en Valencia ese mes.